Saludos. En esta ocasión vamos a tratar el tema o la unidad trabajo y energía. Así se llama, trabajo y energía. Esta es la unidad número 4 del programa de la asignatura. Esta es la cuarta unidad y todavía pertenece este tema al estudio de la mecánica. Está relacionada con el estudio de movimiento. Eh, Estos dos conceptos no son nuevos para nosotros, ya que el concepto de trabajo y energía son dos conceptos que se utilizan en el, en el lenguaje común y todos tenemos al menos una idea intuitiva de lo que es trabajo, a qué se refiere y también energía. Son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Cuando nos mencionan el concepto de trabajo, pues nos llega la idea de algún esfuerzo físico o fuerza, y la energía, que es algo que se requiere para realizar el trabajo. En términos físicos, debemos ser más precisos con la definición, no exactamente el significado que se le da en el lenguaje común, pero está estrechamente relacionado también con el concepto físico que tenemos tanto de trabajo como energía. Bien, concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo en física? El trabajo se lo vamos a representar con la letra W mayúscula. La W porque viene del vocablo en inglés work, significa trabajo, así mismo. Dice el trabajo es un concepto físico relacionado con el cambio de estado de movimiento que experimentan los cuerpos por la acción de cierta fuerza. Es un concepto físico que se relaciona con el cambio de estado de movimiento que ya habíamos mencionado en la mecánica y en la dinámica. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, pues dependiendo el tamaño de la fuerza, pues la fuerza es capaz de producir un cambio en el estado de movimiento. Entonces, cuando se logra ese cambio asociado a una fuerza, decimos que la fuerza realizó un trabajo. Ese desplazamiento logrado, ese cambio de movimiento, del estado de movimiento del cuerpo. Dice aquí, y por tanto, también se relaciona con los cambios de energía. El trabajo realizado por una fuerza constante, si la fuerza es constante, el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo se obtiene por esta expresión. Para una fuerza constante, el trabajo es igual al producto de la magnitud de la fuerza que se aplica por el desplazamiento del cuerpo por el coseno de teta. Este ángulo teta, como vemos acá en esta ilustración, vemos un bloque que se le aplica una fuerza con cierto ángulo de elevación con respecto al horizontal, se hace ala y se desplaza, tiene cierto desplazamiento, en este caso en esta dirección hacia la derecha o dirección 0 grados. Entonces, el trabajo va a depender de la fuerza, es el producto de la fuerza, de la magnitud de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, del desplazamiento, y teta viene siendo el ángulo comprendido entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si el vector desplazamiento que está acá abajo yo lo desplazo, lo muevo y hago coincidir el origen del vector desplazamiento con el origen del vector fuerza, ese ángulo comprendido entre ellos dos viene siendo este mismo ángulo teta, que coincide en este caso con la dirección del vector fuerza. O sea, el teta de la fórmula es el ángulo que se forma cuando hacemos coincidir el vector desplazamiento y el vector fuerza. En nuestra definición, teta va a medir desde 0 hasta 180, porque es el menor ángulo que se forma en esta definición. Es decir, sabemos que si yo hago coincidir los orígenes del desplazamiento y de la fuerza, hay un ángulo interno aquí que se forma, pero también visto desde afuera hay un ángulo externo. Al que nos referimos con teta es el ángulo menor entre los dos vectores. Por tanto, esta es la fórmula. O sea, para que haya trabajo se requiere que haya fuerza. El cuerpo tiene que desplazarse, tiene que haber movimiento. Y va a depender esto de un ángulo también.
el coseno del ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza. La unidad en el sistema internacional, sabemos que la fuerza se mide en Newton y el desplazamiento se mide en metros. O sea, Newton por metro, a esa unidad se le denomina Joule. Newton por metro es igual a Joule. Esa es la unidad en el sistema internacional. El trabajo se mide en Joule. En el sistema sexagesimal sería Dina por centímetro, porque la fuerza se mide en Dina y el desplazamiento sería en centímetros. Esa unidad se le llama ergio. En nuestro caso, trabajamos en sistema internacional y siempre veremos la medida de Joule, generalmente, la unidad en sistema internacional. ¿En qué situación hay trabajo? Fijémonos en estas ilustraciones que hay acá. Siempre que hagamos una fuerza y esa fuerza logre desplazar un cuerpo, decimos que la fuerza que estamos haciendo está haciendo un trabajo sobre dicho cuerpo. Veamos en este caso, esta ilustración, la primera ilustración, este señor empuja la pared. En condiciones normales, obviamente, no va a poder mover la pared. Entonces, aunque haga una fuerza y pasara mucho tiempo empujando la pared, no va a lograr moverla. No hay desplazamiento. Entonces, el señor no realiza trabajo. Porque cuando vamos a la fórmula, vemos que el desplazamiento es cero. Y como aquí tenemos un producto entre la fuerza, desplazamiento y el ángulo, coseno del ángulo, si esto es cero, pues el trabajo sería cero. Por eso tenemos acá que dice, no se realiza trabajo sobre la pared, porque no hay desplazamiento. O sea, en términos físicos, el trabajo no es esfuerzo físico. Él se va a esforzar empujándola y se va a cansar. Pero si no logra un desplazamiento de la pared, no hay trabajo físico. Ahí se ve la diferencia entre el concepto de trabajo que tenemos en la vida diaria y el concepto de trabajo físico. Aquí vemos una señora empujando un carrito lleno de alimentos. Obviamente que al ella empujarlo, pues el carrito se desplaza junto con ella. Entonces aquí se realiza trabajo sobre el carrito porque ella aplica una fuerza, en este caso, en dirección hacia la izquierda. Y también el carrito se desplaza en la misma dirección. O sea, hay desplazamiento en dirección de la fuerza y hay fuerza, entonces hay un trabajo. Ahí está realizando trabajo cuando usted empuja un carrito o cuando usted empuja una carretilla o un objeto cualquiera, está haciendo trabajo. Si lo mueve, si lo desplaza. Fíjense que en este caso la señora, la misma señora, está cargando un bolso lleno de alimentos. ¿Ok? Dice acá, no se realiza trabajo sobre el bolso con alimentos. Cuando ella carga el bolso y se mueve, no está haciendo trabajo físico. Repito, no confundamos el esfuerzo físico con el trabajo en física. ¿Por qué no hay trabajo acá? Bueno, para sostener el bolso de alimento, ella debe estar haciendo una fuerza hacia arriba para sostenerlo. Porque la gravedad, la fuerza gravitacional de la Tierra, lo ala hacia abajo. Ella tiene que contrarrestar eso haciendo una fuerza hacia arriba. La fuerza que ella hace va dirigida hacia arriba, pero ella se está desplazando, en este caso, hacia la izquierda. Entonces, la fuerza hacia arriba y el desplazamiento hacia la izquierda, el ángulo entre los dos vectores es 90 grados. Son perpendiculares entre sí. Si sustituimos el coseno 90 grados, en la calculadora sabemos que eso daría 0. Coseno 90 grados es 0. Entonces, si esto es 0, todo el producto se hace 0 y el trabajo sería 0. O sea que cuando levantamos algo, en el momento de levantarlo, sí hacemos un trabajo, porque estamos levantando, haciendo una fuerza hacia arriba y estamos moviendo el cuerpo hacia arriba. Ahí los dos vectores, desplazamiento y fuerza, son paralelos. Y ahí estamos haciendo un trabajo. Igual también cuando lo bajamos, también hacemos trabajo. Si bajamos de nuevo la carga que tenemos, pero cuando levantamos la carga, ahí hicimos trabajo. Pero si nos movemos cargando el objeto en alguna dirección perpendicular a la fuerza que estamos haciendo, en este caso sería hacia arriba si lo estamos cargando,
ahí ya no hay trabajo. Cuando nos vemos con el objeto cargado, no hay trabajo. Entonces, para que entendamos el caso donde hay trabajo, donde no hay trabajo, usted puede hacer fuerza y lograr moverse con un cuerpo, como en ese tercer caso, y no haber trabajo. Porque incide también la dirección en que la fuerza actúa con relación al desplazamiento del cuerpo. Bien, continuemos con la siguiente diapositiva. La fórmula que vimos anteriormente es para una fuerza constante, pero la fuerza puede variar. En la práctica, la fuerza que se aplica a los cuerpos cambia. Cuando uno jala algo, no le hace la misma fuerza cuando empuja todo el tiempo. Puede aumentar, puede disminuir. Es decir, la fuerza en cuestión es variable, que es lo que pasa mayormente en la realidad. El trabajo realizado por dicha fuerza se obtiene mediante el área debajo del gráfico, fuerza en función de desplazamiento. La fórmula anterior, es decir, esta fórmula simplemente funciona si la fuerza es constante. La fuerza que se mantiene igual siempre. Si la fuerza es variable, lo que estamos diciendo, hay que tener un gráfico que muestre qué pasa con la fuerza conforme el cuerpo se va desplazando. Y el área debajo del gráfico va a representar el trabajo realizado por la fuerza. Dice acá, por ejemplo, para un cuerpo elástico, sabemos que un cuerpo elástico es un cuerpo que cuando le aplicamos una fuerza se deforma y luego que la fuerza desaparece recupera su forma. Por ejemplo, un resorte, un pedazo de goma, etcétera. Entonces, sabemos que para un cuerpo elástico, y lo vimos en dinámica, la fuerza que se le hace al cuerpo para deformarlo es directamente proporcional a la deformación que el cuerpo experimenta. El cuerpo se desplaza. Cuando hablamos un resorte, le aplicamos una fuerza hacia abajo, el cuerpo se desplaza, aumenta su longitud hacia abajo. En este caso, esa X es la deformación, el aumento de longitud del resorte. Sabemos que mientras más fuerza le hagamos, pues mayor será esa deformación. Son directamente proporcionales. Pero sabemos que la fuerza que uno le aplica al resorte cada vez es mayor. O sea, si yo lo quiero ir deformando más, tiene que ir aumentando cada vez. En la misma proporción que va aumentando la deformación. Eso es un ejemplo de una fuerza variable. Si le hago la misma fuerza, se detiene y no se deforma más. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que obtendríamos, si graficamos eso, veremos que da una línea recta que parte de cero. Y sabemos que cuando un gráfico resulta de esta forma, las dos cantidades físicas son directamente proporcionales. Es decir, que cuando una se duplica, la otra se duplica también, etc. En cualquier caso, y cualquiera que sea la forma de la figura que esté acá, el área que tengamos acá representa el trabajo. En este caso, que es el caso más sencillo de cómo puede variar una fuerza, que es de forma proporcional al desplazamiento, la figura bastante conocida es un triángulo. El área de ese triángulo va a representar el trabajo que realizó esa fuerza variable. Y es lo que tenemos acá. Para un triángulo, el área es igual a base por altura entre 2. Notemos que la base es el desplazamiento, que la altura es la fuerza. Entonces, como el área es igual al trabajo, y cambiamos las variables, fuerza, que es la altura, base, que es la deformación, entre 2. Pero en este caso, como la fuerza y el desplazamiento o deformación del resorte son directamente proporcionales entre sí, sabemos que la fuerza en un cuerpo elástico es igual a una constante por la deformación, que es lo que se llama la ley de Hooke. Sustituimos la fuerza por esto, K por X. X por X sería X cuadrado. Tendríamos K entre 2. Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza
que deforma un cuerpo elástico es igual al valor de la constante elástica de resorte, que es una constante de cada cuerpo elástico, la deformación al cuadrado entre 2. Fíjense cómo el trabajo, para este caso particular, se tiene una expresión totalmente distinta a la que vimos anteriormente. O también podríamos verla desde acá, también. Fuerza por desplazamiento entre 2. Lo importante es saber que cuando yo tengo una fuerza variable que actúa sobre un cuerpo, debo tener un gráfico, determinar el área de la figura, calcularla, y esa área va a representar el trabajo realizado por dicha fuerza. El trabajo es una cantidad física escalar. Sabemos que las cantidades físicas pueden ser escalares, básicamente, y vectoriales. Los vectores, como la fuerza, la velocidad y eso, requieren módulo, dirección y sentido. Y los escalares solamente requieren un módulo, un número y una unidad de medida. No tienen dirección, como una especie, como un número, un valor numérico, con una unidad de medida obviamente. Se trabaja con una cantidad física escalar. Y los escalares son fáciles de tratar. Se pueden sumar como los números normales. Como la cantidad, como el trabajo es una cantidad física escalar, es fácil de trabajar con él. Por tanto, como es un escalar, como es un número, puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo el trabajo. ¿De qué va a depender el valor del trabajo? Va a depender del ángulo θ que mencionamos anteriormente. Ese ángulo formado, el ángulo menor formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si ese ángulo está entre 0 y 90, puede ser igual o mayor que 0, pero tiene que ser menor que 90. Ese es un ángulo agudo. En geometría se llama ángulo agudo. Si el ángulo es agudo, un ejemplo es cuando, como se ve acá, sobre una superficie horizontal, se ala un objeto con cierto ángulo acá, menos de 90 grados. Entonces decimos que el trabajo que realiza dicha fuerza sobre el cuerpo es positivo. Si el ángulo es menor de 90 grados, por ejemplo, si un ángulo de 50, de 60, 70 o 0 grados, el trabajo será positivo. Ese trabajo positivo, ¿qué provoca en el cuerpo? Cuando se realiza un trabajo positivo, dicha fuerza acelera el cuerpo, hace que su velocidad aumente. Si uno ala un cuerpo y el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es positivo, pues entonces ese cuerpo se va a acelerar, va a aumentar su velocidad constantemente. Ahora, si el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es 90 grados, entonces el trabajo es cero o nulo, no hay trabajo. Era lo que pasaba en el caso anterior, que la señora cargaba el bolso aplicando una fuerza hacia arriba para sostenerlo y se desplazaba perpendicularmente hacia la izquierda en aquel caso, o hacia la derecha. Y el ángulo entre los dos vectores es 90 grados y por lo tanto, si yo aplico una fuerza hacia arriba y el cuerpo se mueve hacia la derecha, todos sabemos que el cuerpo se mueve, pero no es por la acción de dicha fuerza. Entonces decimos que esa fuerza no realiza trabajo sobre el cuerpo, su trabajo es nulo o cero. Igual que si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda y el trabajo y la fuerza aplicada hacia abajo. Y eso es porque en la fórmula anterior que vimos, el coseno de 90 grados es cero. Entonces, en sus casos no se realiza trabajo. El trabajo negativo, si el ángulo θ está entre 90 y 180 grados, puede ser igual a 180. Supongamos que un cuerpo se mueve hacia la derecha, como se ve acá, y que se le aplica una fuerza en cierta dirección para acá. Si desplazamos el vector de desplazamiento y lo hacemos coincidir con el origen del vector de fuerza, sabemos que ese ángulo va a ser mayor de 90 grados, un ángulo obtuso, y menor de 180. Para el coseno de un ángulo obtuso siempre es negativo.
Por eso el trabajo va a ser finalmente negativo. Entonces, un caso práctico es, supongamos que esto es una carretilla que cargada de escombros o algo que uno lleva y uno va por una pendiente, una bajada, como uno dice. Todos sabemos que en ese caso, la persona que lleva la carretilla haría una fuerza hacia atrás para impedir que la carretilla baje abruptamente. Entonces, el trabajo que hacemos cuando vamos en una bajada con la carretilla, jalándola hacia atrás, es un trabajo negativo. ¿Qué significa eso? Que la fuerza que estamos haciendo lo que hace es que desacelera, reduce la velocidad del cuerpo. Fíjense que dijimos acá que un trabajo positivo hace que el cuerpo aumente su velocidad, pero un trabajo negativo hace que el cuerpo disminuya su velocidad. Y un trabajo nulo, cero, pues no influye sobre el movimiento del cuerpo. Una fuerza cuyo trabajo es cero no influye sobre el movimiento para nada. Estos son los casos eh, según el signo del trabajo, si es positivo, si es negativo o si es cero. En la realidad, como vimos en dinámica, sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, no una sola. Además, por la tercera ley de Newton, las fuerzas siempre actúan en pares. O hay dos, o hay cuatro, o hay seis fuerzas. Entonces, siempre sobre un cuerpo actúan varias fuerzas. Ahora, el trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo debido a varias fuerzas? Que es lo que generalmente ocurre en la realidad. Dice acá, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y este tiene cierto desplazamiento, el trabajo total o neto, vamos a representarlo así, con la W y una T de total, realizado por dicha fuerza es, si el trabajo total o trabajo neto, como se le llama, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, la fuerza neta, por el desplazamiento que experimenta el cuerpo, por el coseno de phi. Phi es una letra griega, como era teta. Ese ángulo phi es el ángulo que se va a formar entre el desplazamiento y el vector resultante de la suma de todas las fuerzas. Esa es la misma fórmula que teníamos en principio para una fuerza constante. Solo que en este caso hay que sumar vectorialmente todas las fuerzas. O también, esta fórmula es un poco incómoda porque primero para encontrar el trabajo total hay que buscar la fuerza neta, hay que sumar las fuerzas como vectores. Es un poquito más incómodo. También podemos encontrar el trabajo total o neto realizado. Es la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. O sea, el trabajo de la fuerza 1, más el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de la fuerza 3, etc. O sea, calculamos el trabajo de cada fuerza y lo sumamos. Como el trabajo es un escalar, eso sería una suma algebraica. Sería bastante sencillo. Es más recomendable calcularlo de esta manera, el trabajo debido a varias fuerzas. Veamos, dice acá, por ejemplo, para un cuerpo que se desplaza sobre una superficie horizontal, como se ve acá, por la acción de varias fuerzas, como vemos ahí, el trabajo total realizado sobre el cuerpo es, imaginemos que se ala un cuerpo con una fuerza, con cierto ángulo de elevación, pero ese cuerpo que se está alando, sabemos que hay un peso que apunta hacia abajo, el cuerpo tiene un peso, sabemos que la superficie es una fuerza hacia arriba para sostenerlo, que es la fuerza normal, y que en la realidad, en la práctica, siempre habrá una fuerza de fricción o roce que se va a oponer a la dirección en que el cuerpo se mueve, que es esta. Siempre hay fricción, siempre que haya un movimiento entre dos superficies. Y se desplaza, como vemos, para acá, hacia la derecha, en dirección 0 grados. Entonces tenemos cuatro fuerzas. Ese dibujo, donde se dibujan todas las fuerzas que inciden sobre el cuerpo, que ya vimos en dinámica, se llama diagrama de cuerpo libre. Siempre que vayamos a calcular la aceleración de un cuerpo aplicando la segunda ley de Newton o determinar el trabajo total del cuerpo, debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que inciden y hay que dibujarlas. Ese dibujo es parte del problema y del análisis del problema. Entonces, el trabajo total o neto va a ser la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas. Aquí es la fuerza F mayúscula,
que es la fuerza que ala al objeto, el trabajo de la fuerza de fricción, F minúscula, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza normal. Ahora, ¿qué vemos? Si el cuerpo se desplaza hacia la derecha, tanto la fuerza normal como el peso serían perpendiculares al desplazamiento. Y por lo que yo explicaba en la diapositiva anterior, como forman un ángulo 90 grados, si yo coloco acá el desplazamiento, entonces decimos que tanto la normal como el peso, su trabajo es nulo o cero. Por eso vemos ahí que el trabajo del peso y el trabajo de la normal da cero y se cancelan. Eso es si el cuerpo se desplaza sobre una superficie horizontal. Finalmente tendríamos el trabajo de la fuerza F, que como este ángulo se ve acá con relación al desplazamiento es agudo, sabemos que realiza un trabajo positivo, dicha fuerza. Y con respecto al desplazamiento, la fuerza de fricción forma un ángulo de 180 grados, porque tienen sentido contrario el desplazamiento y la fuerza de fricción. Entonces sabemos que el trabajo de la fuerza de fricción es negativo, mientras que la fuerza que lo ala es positivo. Siempre el trabajo de la fuerza de fricción es negativo, porque la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento de los cuerpos. Entonces esa suma de esos trabajos, el trabajo de la fuerza que ala el objeto, la fuerza F mayúscula, por definición, como es una fuerza constante, es el valor de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno de teta. Teta aquí el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, que coincide con simplemente ser la dirección de la fuerza que tenemos acá. Más el trabajo de la fuerza de fricción, que va a ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción por el desplazamiento, por el coseno de 180 grados, porque el ángulo teta que hablamos se mide, va a ser diferente para cada fuerza, porque el ángulo que forma cada fuerza con el desplazamiento va a ser diferente. En este caso, como tiene sentido contrario, desplazamiento y fuerza de fricción es 180 grados. El coseno de 180 grados en la calculadora, si lo buscamos, daría menos 1, negativo 1. Lo que haría el negativo 1 es que esto se restara acá. Y sería una resta. Ese sería para el caso, para calcular la fuerza, el trabajo total o neto del cuerpo que se desplaza sobre una superficie horizontal con fricción. La energía. Concepto de energía. Vamos a representar la energía con la letra E mayúscula. La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar trabajo. Si sabemos que un cuerpo puede realizar trabajo, decimos que tiene energía. ¿Cuándo puede realizar trabajo? Cuando es capaz de aplicar una fuerza y lograr cierto desplazamiento. Si puede aplicar una fuerza y lograr cierto desplazamiento, en esa situación en que está el cuerpo, decimos que tiene energía, que es la capacidad de realizar trabajo. La unidad de medida de la energía es la misma del trabajo. El joule en el sistema internacional y el erg en el sistema sexagesimal. O sea, como yo decía en principio, el trabajo y la energía son dos conceptos tan relacionados que se miden en la misma unidad de medida. Sin embargo, no son idénticos, pero están bien relacionados. Más adelante veremos cómo se relacionan, cuál es la relación matemática que existe entre ambos. La energía es un concepto muy utilizado, muy importante hoy en día, porque la energía es ese algo que mueve el mundo, que mueve una máquina, que mueve un ser humano, una persona, un animal, ese ente que nos permite realizar cosas, hacer trabajo, aplicar fuerza. Hay muchos tipos de energía. La energía es un concepto bien amplio y un poquito difícil de comprender. Existen diversos tipos de energía. Los más básicos son la energía cinética. Vamos a representarla así, E, con una K, como subíndice, E sub K. La energía cinética es la que poseen los cuerpos partículas en virtud de su velocidad. Cuando un cuerpo se mueve a cierta velocidad, tiene energía cinética. Los cuerpos que se mueven tienen energía cinética. La energía potencial gravitatoria, vamos a representarla de esta manera.
Es la energía que poseen los cuerpos debido a su posición relativa con respecto a cierto marco de referencia en un campo gravitatorio. La Tierra genera un campo gravitatorio, una fuerza gravitacional ejerce hacia los cuerpos que están cercanos a su superficie. Entonces, cuando un cuerpo se aleja del centro de la Tierra, su energía potencial gravitatoria aumenta. O sea, si yo voy levantando un objeto, alejándolo de la superficie, tiene más energía cada vez, potencia gravitatoria. O sea, depende de la altura. Y conforme más cerca está del suelo, menor es su energía potencia gravitatoria. La energía potencial elástica es la energía acumulada en los cuerpos elásticos al ser deformados. Cuando los cuerpos se deforman, se acumula energía potencial elástica en esa deformación. Los cuerpos elásticos tienen la facilidad de recuperar su forma y esa energía acumulada, pues la vuelven a transformar en otro tipo de energía, la devuelven. Esta es la energía térmica, que es la que se genera con el calor. El calor es transferencia de energía. Es una forma de la energía transferirse. La energía potencial eléctrica, o simplemente la gente llama energía eléctrica, esta es la que se crea a través de la repulsión o la atracción de cargas eléctricas. Los cables, electricidad, donde fluyen cargas, se repelen, se traen, hay energía potencial eléctrica, que es la que utilizamos para mover todas las maquinarias, todas las industrias y todo eso. La energía radiante es la que proviene de la luz o el calor, conocida también como radiaciones. Un bombillo, el sol, una estrella emite energía radiante, generalmente en forma de luz y calor. La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética, de su energía potencia gravitatoria y de su energía potencial elástica, que son los tipos de energía relacionados con el movimiento de forma más directa. Sabe que la palabra mecánica, la mecánica es el estudio de movimiento, entonces la energía mecánica es la energía relacionada con el movimiento. Obviamente la energía cinética, que depende de la velocidad, pero la energía gravitatoria es una energía, la potencia gravitatoria es una energía almacenada en el cuerpo, que se puede convertir fácilmente en cinética. Por ejemplo, si levantamos una piedra a cierta altura, a esa altura que está, tiene una energía potencial gravitatoria almacenada. Si la soltamos, esa energía gravitatoria se va a transformar en cinética. Lo mismo pasa con la potencia elástica. Si alamos un pedazo de goma, lo deformamos, tiene energía potencial elástica almacenada. Si yo lo suelto, esa energía se convierte en cinética. Se mueve rápidamente la goma. Ya sabemos que la energía mecánica, cuando nos refiramos a la energía mecánica, estamos hablando de la suma de la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica, la suma de las tres. La energía cinética, la fórmula es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Fíjense que depende de la rapidez o velocidad. También depende de la masa. Mientras mayor es la masa de un cuerpo, pues mayor puede ser su energía cinética. Y la relación entre la energía cinética de un cuerpo y la rapidez es directa con el cuadrado. Es decir, para un cuerpo que se mueva al doble de velocidad, su energía cinética aumenta 2 al cuadrado 4 veces. Y así por el estilo. La energía potencial gravitatoria es igual al producto de la masa del cuerpo, la gravedad, la altura. Depende de la altura, como decía, y también depende de la masa. A mayor altura, pues mayor energía potencial gravitatoria. Y a mayor masa también. La gravedad es un valor constante aquí en la Tierra. La energía potencial elástica es igual a un medio de la constante elasticidad del cuerpo elástico, K, por la deformación al cuadrado. Esa energía depende de la deformación. Mientras más se deforma un cuerpo elástico, más energía potencial elástica almacena o acumula.
También depende de la constante del cuerpo. Estos son los tipos de energía. A nosotros nos interesan estos tres, estas fórmulas que tenemos acá, que son la cinética, la potencia gravitatoria y la potencia elástica. Y la suma de ellas es lo que llamamos energía mecánica. Recordemos que estamos en física básica y que mayormente analizamos el movimiento, la mecánica. Otro concepto importante cuando hablamos de trabajo y energía es la potencia, que vamos a representar con una P mayúscula. También yo sé que tenemos una idea, que ustedes tienen una idea intuitiva al menos de lo que es la potencia. Es un concepto que usamos. Potencia implica fuerza, implica velocidad, poder, energía. Dice acá que la potencia es una medida de la rapidez a la que un sistema brinda o requiere energía para realizar cierto trabajo. Cuando un sistema va a realizar un trabajo, un cuerpo, pues necesita energía para realizar dicho trabajo. Y esa rapidez a la que usa energía es lo que llamamos potencia, o a la que brinda energía. La potencia se define como la energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo necesaria para realizar un trabajo. Su unidad de medida es el watt o vatio, que es joule sobre segundo en el sistema internacional. También está el caballo de fuerza HP en el sistema inglés. Un caballo de fuerza es igual a 745.7 watts. Hablamos también del kilowatt. Un kilowatt son 1000 watts. O kilovatio también. Un megavatio son 1.000.000 de vatios o de watts. La expresión para calcular la potencia se define, significa esto, como trabajo entre tiempo. A mayor trabajo, pues mayor potencia o mayor energía. A menor tiempo, mayor potencia. Si hay dos personas que van a realizar un mismo trabajo idéntico, tienen mayor potencia el que lo haga más rápido, el que emplee menos tiempo en hacer el mismo trabajo. Esa es la potencia. Dice también, si la fuerza que se aplica, que realiza el trabajo, es paralela al desplazamiento, si son paralelos, significa entonces que el ángulo entre ellos dos es 0 grados. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual simplemente a fuerza por desplazamiento, porque el coseno, que faltaría aquí, sería coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Y entonces en ese caso, cuando estos dos vectores son paralelos, pues simplemente fuerza por desplazamiento. Entonces, como eso es el trabajo, si lo sustituimos acá arriba, así, tendríamos que fuerza por desplazamiento entre tiempo es la potencia. Desplazamiento entre tiempo, recordamos en cinemática que era velocidad. Entonces la potencia también es igual a fuerza por, en este caso, rapidez. Fuerza por rapidez. Fijémonos que la potencia también implica fuerza, mayor fuerza pues mayor potencia y también velocidad, mayor velocidad pues mayor potencia. Esto es válido siempre y cuando la rapidez sea constante. Aquí tienen por ejemplo una imagen de una grúa. La grúa, este tipo de grúa se usa para levantar objetos pesados. Para levantar objetos la grúa tiene que tirar un cable hacia arriba en contra de la fuerza gravitacional. Al levantar se hace una fuerza hacia arriba y se desplaza el objeto también hacia arriba. Entonces la grúa hace un trabajo positivo sobre el objeto que levanta. El trabajo es positivo, pero le toma un tiempo en levantarlo a cierta altura. Entonces, dependiendo de ese tiempo y la magnitud del trabajo que realice, entonces será su potencia. Si la grúa levanta el objeto rápido, con mucha facilidad, entonces tiene una potencia grande, dependiendo, claro, el trabajo que vaya a realizar.
Cuando lo baja, también sucede lo mismo. Habría que hacer un trabajo hacia abajo. Fíjense que cuando la grúa baja el cuerpo, la fuerza que realiza para bajarlo sigue siendo hacia arriba. Ella hace una fuerza hacia arriba y la fuerza que actúa hacia abajo es la fuerza gravitacional. Si no hiciera fuerza hacia arriba, el cuerpo cayera, en caída libre, fuera rápidamente. Tiene que hacer una fuerza hacia arriba. O sea, en este caso la fuerza que aplica la grúa en el cable es hacia arriba, cuando va bajando el objeto, y el desplazamiento hacia abajo. Entonces, cuando va el objeto, el trabajo es negativo. Cuando lo sube, es positivo. Bien. Aquí tenemos algunos problemas, 5 problemas que voy a explicar de ejemplo, con los diferentes conceptos mencionados, para que tengan una idea de cómo se hacen los problemas acá. En este momento sugiero que el estudiante tenga a mano una calculadora científica y una hoja de papel en blanco. La calculadora, ustedes saben que es para seguir los cálculos que están hechos ahí, hacer los cálculos para que ustedes lo comprueben, y la hoja es para que ustedes rehagan el problema. Yo les aconsejo que no vean esto como una película, este video, sino que tienen que hacer, aún sea imitar lo mismo que yo hice, pero en el hacer es que está el aprendizaje. Si no me esfuerzo, si no hago, menos aprendo. Con mirar y escuchar no es suficiente. Aún uno entienda que ha entendido. No puede entender que entendió lo que otro hizo, pero hasta que no lo hace uno y le queda bien, uno no sabe si ha entendido. Entonces, traten de estos problemas que yo les voy a presentar resueltos, rehacerlo, darle una pausa a esta parte donde aparecen, aunque ya hayan visto la solución, y hacerlo como ustedes ven que ellos lo hicieron, sin mirar la otra parte, y luego ustedes contrastan, comprueban con la siguiente diapositiva que yo voy a mostrar donde están hechos. Esa es una forma de estudiar. Y después pues, se trata de hacer ya los problemas de la práctica. Dice acá el primer problema: determine el trabajo realizado sobre un cuerpo al cual se le aplica una fuerza de 30 newton en dirección 60 grados, desplazándolo 5 metros sobre una superficie horizontal lisa. Aquí lo que nos pide determinar el trabajo: hay una fuerza constante, que vemos acá, y hay un desplazamiento. Veamos la siguiente diapositiva, la solución. Aquí están los 5 hechos. Concentrémonos en el primero. Siempre es importante, como he dicho, hacer un dibujo para visualizar mejor lo que sucede. Los datos que tenemos: la fuerza aplicada de 30 newton en dirección 60 grados. El desplazamiento es de 5 metros en dirección 0 grados, lo desplaza. Y el trabajo, que es desconocido, es lo que vamos a buscar. Básicamente, en este problema lo que vamos a hacer es determinar el trabajo utilizando la expresión del trabajo para una fuerza constante, porque la fuerza es constante. El trabajo, como ya hemos dicho, es igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta. Sustituyendo esos valores, la magnitud de la fuerza es 30 newton, el desplazamiento es de 5 metros y el ángulo comprendido entre el vector fuerza y el desplazamiento coincide con la dirección del vector de la fuerza, que es 30 grados. 60 grados. Ahí en la imagen hay un 30, pero en realidad es 60 que dice acá. Y al sustituir eso en la calculadora, multiplicamos 30 por 5 por el coseno de 60
y eso da 75 joules. El trabajo se mide en joules. Entonces el trabajo realizado por esa fuerza es 75 joules. Bien. El segundo problema dice, se ala una maleta de 50 kilogramos aplicándole una fuerza de 100 newton en dirección 30 grados, desplazándola 8 metros sobre una superficie horizontal rugosa. Si la fuerza de fricción entre la superficie y las ruedas de la maleta es de 10 newton, determine el trabajo neto sobre la maleta. Aquí hay una maleta que se ala con una fuerza dada sobre cierta superficie y se desplaza 8 metros. Pero hay una fricción de 10 newton porque la superficie es rugosa y hay fricción. ¿Cuál sería el trabajo neto? O sea, el trabajo resultante por la acción de todas las fuerzas que actúan sobre la maleta. Veamos acá. Los datos, tenemos la masa de la maleta que es 50 kilogramos. Tenemos la fuerza que es igual a 100 newton en dirección 30 grados. El desplazamiento que es de 8 metros en dirección 0 grados hacia la derecha. La fuerza de fricción que es de 10 newton y su dirección es 180 grados. Aquí ahí dice 0 grados, pero eso es un pequeño error que hay ahí. ¿Por qué 180 grados? Bueno, porque como vemos en el dibujo, el diagrama de cuerpo libre se opone a el desplazamiento. Entonces, estos dos vectores forman un ángulo llano, que es 180 grados, no 0. 180 debe ir acá. Bueno, aquí tenemos de nuevo la fuerza que hará la maleta, tenemos el peso, como vimos en la explicación en la teoría, en la parte teórica. Tenemos la fuerza normal y tenemos la fricción, 4 fuerzas. Entonces el trabajo total es la suma de los trabajos de cada una de esas fuerzas, como vimos anteriormente. Por la misma razón que expliqué ahorita, si el movimiento es en una superficie horizontal, el desplazamiento va a ser perpendicular al peso y a la normal, forma un ángulo 90 grados. Por lo tanto, el trabajo de la normal y del peso es 0. Se cancelan y realizan trabajo, la fuerza acá que ala la maleta, que es un trabajo como dije ahorita positivo, y la fuerza de fricción que va a ser un trabajo negativo. Calculamos el trabajo de la fuerza que ala la maleta. El trabajo total va a ser el trabajo de la fuerza acá que ala la maleta, que va a ser la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 30 grados, que es el ángulo comprendido entre la fuerza, esa fuerza, y el desplazamiento, más el trabajo de la fuerza de fricción, que es la magnitud de la fuerza de fricción, por el desplazamiento, por el coseno de 180 grados, que es el ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza de fricción. Sustituimos la magnitud de la fuerza que era la maleta, que es de 100 newton, el desplazamiento 8 metros, por el coseno de 30, más la fuerza de fricción, que es 10 newton, por el desplazamiento, que es 8 metros, por el coseno de 180. Colocamos estos tres valores, multiplicamos tres valores en la calculadora científica. 100 por 8 por coseno de 30, y esto da 692.82 joules. 692.82 joules. Cuando calculamos 10 por 8 por coseno de 180, da negativo 80 joules. Esto es porque el trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Al final se van a restar los dos trabajos, porque uno es positivo y uno es negativo. Al restar acá, me da el trabajo neto o total 612.82 joules. Es el trabajo total realizado sobre la maleta. Veamos el siguiente problema. El tercer problema dice: la energía cinética de un cuerpo
cuya masa es de 5 kilogramos, es de 40 joules. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo? Bueno, aquí este problema implica el concepto de energía cinética. Y como datos me da la masa del cuerpo y la energía cinética que tiene. La pregunta es la rapidez. Este es un problema que se resuelve aplicando el concepto de energía cinética, como acabé de decir. Tenemos los datos, que es la masa de 5 kilogramos, la energía cinética de su K, que es 40 joules, y la incógnita es la rapidez. Como la energía cinética dijimos, la fórmula es masa por rapidez al cuadrado entre 2. En la fórmula anterior teníamos un medio. Se multiplicar por un medio, si yo pongo un medio aquí es lo mismo que ponga un 2 dividiendo. O sea, es la misma expresión. Bueno, yo lo que tengo entonces que despejar es la rapidez. Como he aconsejado, para este tipo de cosas, pues dividimos por 1 acá, multiplicamos en cruz, 2 por la energía cinética, queda 2 energía cinética, y 1 por esto que da masa por velocidad al cuadrado. O sea, puedo multiplicar esto primero igual a esto, o lo que es lo mismo, esto que es igual al producto de esto. Multiplicamos así, 1 por eso da eso mismo, y 2 por esto da 2 energías cinéticas. Como queremos despejar la rapidez, dividimos entre la masa en ambos casos. Para cancelar masa aquí, queda b cuadrado igual a esta expresión de la derecha. Para eliminar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada en ambos lados. El cuadrado de la velocidad, de la rapidez. Finalmente queda que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética entre la masa. Se sustituyen los valores, 2, la energía cinética que es 40 joules, la masa que es 5 kilogramos. 2 por 40 es 80 joules. Acá 80 entre 5 es 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Joule entre kilogramo queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Porque un joule equivale a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces sería el kilogramo de arriba con el de abajo y queda esta unidad de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Se extrae la raíz cuadrada de las unidades también, además de 16 también a las unidades. Y sus cuadrados, las unidades se eliminan, queda 4 metros sobre segundo, que es lo que se mide la rapidez. Ahí tenemos la rapidez que tendría ese objeto de 5 kilogramos para lograr tener una energía cinética de 40 joules. Bien. Analicemos el cuarto problema. Dice, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria de un tinaco de 80 kilogramos que está ubicado en el techo de una casa de 3 metros de altura? La pregunta es sobre la energía potencial gravitatoria. Ese es el concepto que ya mencionamos, que es la que tienen los cuerpos que están a cierta altura con respecto a un marco de referencia, en este caso el suelo. Hay una masa y hay una altura. Entonces, vemos acá los datos, la masa, 800 kilogramos. Tenemos la gravedad, porque la energía potencial gravitatoria depende de la gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. La altura, que es igual a 3 metros. Y la incógnita, que es la energía potencial gravitatoria. Como vimos en la explicación anteriormente, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Sustituyendo los valores de los datos, multiplicamos los 800 kilogramos de la masa por la gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, por 3 metros. Se multiplique esos tres valores en la calculadora científica. Y eso daría 23.520. Todas esas unidades sería joule. La energía se mide en joules. La energía potencial elástica almacenada en ese tinaco que está a esa altura es de 23.520 joules. Continuemos entonces con el último problema, que es el número 5. Dice, un ascensor de 300 kilogramos es elevado una distancia vertical de 100 metros en 2 minutos.
¿Cuál es la potencia empleada? Tenemos un ascensor. Tiene una masa de 300 kilogramos. Está vacío probablemente. Y ese ascensor, esa caja, que es el ascensor, que es jalado por un cable, por un mecanismo eléctrico, se eleva a 100 metros, una altura bastante grande, y tarda en subir a 100 metros 2 minutos o 120 segundos. ¿Qué potencia tiene que desarrollar o emplear el sistema mecánico para elevar esa masa a esa altura en ese tiempo? Esa es la pregunta. Bien, tenemos como dato la masa del ascensor, que es 300 kilogramos, el desplazamiento que experimenta, que es de 100 metros, o la altura, que es lo mismo, el tiempo empleado, el intervalo de tiempo, que es 2 minutos, lo convertimos a segundos, que es la unidad del sistema internacional, 120 segundos, y la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. La pregunta es, ¿qué potencia se necesita para lograr eso? Por definición, dijimos en las explicaciones anteriores que la potencia era el trabajo entre tiempo. El tiempo lo conocemos, lo tenemos. Debemos calcular el trabajo que se necesita para elevar ese ascensor a esa altura. Pero tenemos unos datos acá que nos van a ayudar. La fuerza que se aplica a través del cable es constante, por lo tanto usamos la expresión del trabajo por una fuerza constante. El trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta. Cuando se eleva el ascensor, la fuerza es aplicada hacia arriba y el desplazamiento también tiene una dirección hacia arriba. Como ambos van hacia arriba, son paralelos y el ángulo entre ellos es 0 grados. El coseno de 0 grados equivale a 1. Entonces, como esta parte aquí es igual a 1 y está multiplicando esto, el trabajo va a ser igual simplemente en este caso a fuerza por desplazamiento. Bien, ahora esa fuerza que se hace a través del cable, la tensión en el cable que ala el ascensor, la fuerza que se hace para levantar el ascensor es igual al peso del ascensor. Cuando levantamos un objeto, la fuerza necesaria para levantarlo es equivalente a lo que pesa ese objeto. Entonces, esa fuerza, que es el peso, en este caso, es masa por gravedad, como vimos en dinámica. El peso es masa por gravedad, que es la fuerza que es igual ese peso a la fuerza que se hace hacia arriba para levantar el ascensor. Entonces, de esa expresión acá, me queda que el trabajo es masa por gravedad por altura. Fijémonos acá que esa es la misma expresión que utilizamos aquí arriba para calcular la energía potencial gravitatoria. Si el trabajo es igual en este caso a la energía potencial gravitatoria que almacena el cuerpo cuando es levantado. Eso veremos luego por qué es así. Pero centrándonos de nuevo en esta parte, aquí simplemente sustituimos después de ese análisis la masa del ascensor, que es 300 kilogramos, por la altura, que es 100 metros, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Como es un producto, no importa qué coloquemos primero, el orden de los factores no altera como quiere el resultado. Cuando utilizamos la calculadora científica y multiplicamos estos tres valores, vemos que el trabajo es igual a 294.000 joules. Es el trabajo que tiene que hacer el sistema mecánico para subir ese ascensor a esa altura. Entonces, ese trabajo entre el tiempo utilizado es lo que da la potencia. 294.000 joules entre 120 segundos. Al dividir esto, pues me da 2.450 watts. Esa sería la potencia que desarrolla el sistema mecánico, 2.450 watts. Con este ejemplo terminamos. Aquí he realizado 5 ejemplos distintos donde se aplica en el primer concepto de trabajo para una fuerza constante. Vimos otro donde se aplica el trabajo debido a varias fuerzas, trabajo neto o total. Usamos uno con el concepto de energía, donde debe bajar la velocidad, la rapidez,
Usamos otro ejemplo donde se aplica el concepto de energía potencia gravitatoria. Usamos o resolvimos un problema donde se utilizaba el concepto de potencia. Con esto terminamos esta explicación. Esperamos que haya sido de provecho, que lo hayan podido comprender. Es importante, como siempre he dicho, que analicen esto al paso, que lo vean esta explicación más de una vez, con calculadora en mano y con lápiz, papel para reproducir, verificar, hagan pausa, pues que investiguen, que lean, que vean algún video en YouTube, algo explicativo extra. Hay que complementar las clases. Ahí hay 5 problemas, que son 5 explicaciones, que es bastante explicación, pero quizá algunos necesiten más explicaciones. Para eso entonces deben investigar en libros, ver algún video. Pero yo considero que si tratan de comprender esos 5 al menos, y cualquier otro ejemplo que encuentren en algún libro, pues le va a servir de mucho para poder resolver los problemas de las prácticas, que siempre van en la misma línea de los problemas que yo explico. No iguales, porque cada problema es distinto, tiene una lógica distinta, pero se relacionan bastante. Bien, con esto terminamos. Nos vemos en la próxima.